Cuando leemos sobre la famosa caída del Imperio Romano de Occidente, que en los libros de historia a menudo se fecha en 476 después de Cristo, a menudo nos preguntamos, ¿por qué nadie intentó realmente restaurarlo? ¿Por qué aparentemente no había nadie dispuesto a restaurar la antigua gloria de Roma? ¿Por qué todos simplemente aceptaron el hecho de que se había acabado? Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que en realidad hubo bastantes intentos de restaurar el Imperio Romano Occidental, ya sea directa o indirectamente? Y espero que te sorprendas tanto como yo cuando descubrí cuántos intentos de este tipo realmente hubo. Así que vamos a repasar la lista de los muchos intentos de restaurar el caído Imperio Romano Occidental. 1. Las rebeliones de Brachila y Adarik contra Odoacar. El 4 de septiembre, 476 después de Cristo, Odoacar famosamente depuso al emperador niño Romulus Augustus, y así terminó la línea de emperadores romanos occidentales, lo que tradicionalmente se fecha como la caída del Imperio Romano Occidental. En realidad, por supuesto, no había cambiado tanto, y Odoacar en realidad prometió reinar como representante del emperador romano oriental Zenu en Constantinopla, al menos al principio de su reinado. Esta es una historia famosa que algunos de ustedes ya podrían conocer, pero lo que muchos no saben es que en realidad casi inmediatamente después de que Odoacer depuso al emperador romano occidental, hubo rebeliones contra él. En 477, un cierto conde Brachila se rebeló, y solo un año después, en 478, otro llamado Adarik II se rebeló contra Odoacer. Esto es relatado por el historiador Jordanes, quien escribió que Odoacer mató a Brachila en Rávena para inspirar miedo de sí mismo entre los romanos. Brachila suena como un nombre germánico, por lo que es aún más interesante que Odoacer lo matara para infundir miedo de sí mismo entre los romanos. ¿Podría ser que Brachila planeaba gobernar a través de un emperador títere como Ricimer o como Gundobad antes? ¿Podría ser que este conde Brachila tuviera seguidores entre los romanos contra Odoacer? Sumamente fascinante. Parece una teoría interesante, pero también plausible asumir que Odoacer había hecho algo tan escandaloso, a saber, no continuar gobernando a través de emperadores títeres romanos occidentales, que probablemente incluso a bastantes germanos no les pareció bien eso, y en cambio buscaron convertirse en un segundo Ricima y reinar a través de emperadores títeres. En ese caso, el Imperio Romano Occidental habría sido restaurado nominalmente, ya que habría habido nuevamente un emperador romano occidental. 2. Los planes de reconquista de Julio Nepote. Cuando Odoacer terminó el gobierno del joven Rómulo Augusto, enviándolo al exilio cerca de Neápolis, la línea de emperadores romanos occidentales, de hecho, no terminó, porque Julio Nepote era el legítimo emperador romano occidental, y estaba gobernando desde el exilio en Dalmacia, su provincia natal. Cuando recibió noticias del golpe de estado de Odoacer en Italia, inmediatamente envió emisarios al emperador Zeno en Constantinopla, pidiéndole ayuda militar para reconquistar Italia de este usurpador germánico. Pero desafortunadamente, Zeno tuvo que lidiar constantemente con usurpaciones, y por lo tanto no estaba en posición de enviar ayuda a Nepote. Curiosamente, Nepote ya había invadido Italia solo 2 años antes, con refuerzos romanos orientales, poniendo fin al reinado del emperador títere Glicerius y del maestro de marionetas Gundobad, sobrino del temido Ricimer mismo. Pero en el año 480 después de Cristo los planes de Nepote llegaron a un abrupto final cuando fue asesinado por 2 de sus oficiales foederati llamados Ovida y Viator. Una teoría de por qué lo asesinaron fue que el emperador anterior, Glicerius, a quien había depuesto en 474, ahora era obispo de Salona, una capital de Dalmacia, desde donde Julio Nepote estaba reinando, y que Glicerius sobornó a esos 2 soldados para vengarse de Nepote. Pero la otra teoría, mucho más interesante y en mi opinión más plausible, es que Nepote estaba planeando montar una expedición de reconquista por su cuenta contra Uluacar, con la intención de recuperar Italia y restaurarse a sí mismo como emperador romano occidental, y que su ejército, comprensiblemente, no estaba tan entusiasmado con eso, viendo que sus posibilidades eran de 50-50, en el mejor de los casos, sin el apoyo romano oriental, y que por lo tanto optaron por terminar con la vida de Nepote para salvar la suya propia. Una teoría fascinante, porque eso podría haber sido una verdadera oportunidad para restaurar el Imperio Romano Occidental.
Entonces, ¿qué ocurriría si Julio Nepote hubiese retomado Italia y derrocado a Odoacer? 3. Burdunellus. Se escribe en el Consularia Caesar Augustana que en 496 después de Cristo, un romano llamado Burdunellus se rebeló en Hispania, en el reino de los visigodos, tratando de convertirse en un gobernante romano. No sabemos nada más, ni sus motivaciones, ni si planeaba restaurar Hispania como una provincia romana, o si quería reclamar el título de emperador romano de Occidente. Solo sabemos que su usurpación fracasó, que sus seguidores se volvieron contra él y, según la misma fuente, conoció un destino muy cruel y brutal, supuestamente siendo quemado hasta la muerte en un toro de bronce, aunque esto podría haber sido una exageración literaria. Ojalá. 4. Petrus. Solo 8 años después de Burdunellus, otro romano llamado Petrus también intentó hacerse emperador romano. Petrus intentó encontrar a otros romanos para su causa, posiblemente con el fin de restaurar la provincia de Hispania, que todavía estaba habitada en su mayoría por romanos, posiblemente con el fin de derrocar a los gobernantes visigodos. Pero eso también fracasó, no consiguió suficientes seguidores y fue ejecutado una vez que los visigodos lograron conquistar la ciudad de Dertosa, donde se había fortificado. Y así también fracasó este plan para restaurar, o restaurar parcialmente, el Imperio Romano Occidental. 5. Teodorico. El rey de los ostrogodos, Teodorico, fue casi emperador romano occidental en todo excepto en el nombre. Incluso el Senado y el pueblo de Roma a menudo lo llamaban emperador. Para el 511 después de Cristo, incluso había traído el reino visigodo bajo su control y había establecido una hegemonía sobre los reinos burgundio y vándalo. Esto casi habría sido el nacimiento de algún tipo de imperio romano gótico occidental. Sin embargo, esto no duró mucho, y a medida que envejecía, el control comenzó a escapársele, y luego este sueño murió con Teodorico. Y luego el reino gótico fue completamente destruido por los romanos del este. Pero es fascinante reflexionar que casi podríamos haber presenciado el nacimiento de alguna forma modificada de imperio occidental de descendencia tanto romana como gótica. 6. Belisario. En 540 después de Cristo, el legendario general del este, Flavio Belisario, entró en la ciudad de Rávena, conquistando esa gran fortaleza del reino ostrogodo. Para lograrlo, había fingido aceptar la oferta de los ostrogodos de hacerlo nuevo emperador romano occidental. En nuestra línea de tiempo, Belisario permaneció fiel al emperador romano del este, Justiniano. Pero ¿qué pasaría si Belisario hubiera aprovechado esta oportunidad y se hubiera convertido en el nuevo emperador romano del oeste? Es fascinante pensar en esa posibilidad, porque de hecho el imperio romano del oeste habría sido restaurado con un nuevo y muy capaz emperador. Pero Belisario dejó pasar esa oportunidad y permaneció fiel al emperador romano en Constantinopla, y por lo tanto, nunca sabremos qué habría sucedido si el imperio romano del oeste podría haber sido restaurado con éxito. 7. Tiberio II y Germanus. En 582 después de Cristo, el emperador Tiberio II estaba muriendo en Constantinopla, capital del Imperio Romano. Eligió como sus sucesores al capaz general Maurice o Mauricio y al patricio y gobernador Germanus. Planeaba restaurar el Imperio Romano Occidental y hacer a Germanus César del Oeste y a Maurice César del Este. Germanus habría gobernado sobre África, España e Italia, y por lo tanto sobre un Imperio Romano Occidental parcialmente restaurado. Sin embargo, Germanus renunció después de solo unos días de ser César. No sabemos por qué, pero es fascinante reflexionar sobre la realidad alternativa en la que Germanus habría aceptado convertirse en el nuevo emperador romano occidental. ¿Dónde habría reinado? Habría tenido éxito en expulsar a los lombardos de Italia y en reconquistar grandes partes de España de los visigodos. Posibilidades fascinantes. Pero con la negativa de Germanus, este intento de restaurar el Imperio Romano de Occidente lamentablemente fracasó. Mauricio se convirtió en emperador, pero creó los exarcados de Italia y África, lo que podríamos interpretar como una forma disminuida de restauración del Imperio Romano de Occidente. Hola, estimados amigos de la historia romana tardía. Soy yo, Sebastián, el creador y la persona detrás de Mayoriano. Como saben, Mayoriano es uno de los pocos canales en YouTube
dedicados únicamente a la historia romana tardía. Y como también saben, este es un tema súper nicho que desafortunadamente a menudo no recibe mucho amor del algoritmo de YouTube. Por lo tanto, quería preguntar si podrían apoyar a Mayoriano a través de una membresía de YouTube, haciendo clic en el botón de unirse debajo del video, o a través de una membresía de Patreon, y pueden encontrar el enlace a Patreon en la descripción del video debajo. Su apoyo y solo su apoyo es lo que hace posible a Mayoriano, y realmente necesito su apoyo para mantener a Mayoriano como un canal sobre la historia romana tardía. Agradezco su apoyo, creo que Mayoriano estaría orgulloso. Benevolentes amigos de la historia romana tardía, y de vuelta al video. 8. Constans II. Constans II fue un emperador romano oriental muy subestimado que se dio cuenta de que para salvar el imperio en ruinas eran necesarias grandes reformas. Y una de esas audaces movidas que planeó fue trasladar la capital imperial de Constantinopla, que para su tiempo había sido la capital del imperio romano durante más de 300 años, y trasladarla a Siracusa en Sicilia. ¿Pero por qué a Siracusa? Bueno, para montar una gran expedición naval contra el califato, y así, con refuerzos de África, reconquistar Egipto y más tarde el levante de los invasores musulmanes. Pero esa historia terminó en tragedia, como imaginarás. Fue asesinado mientras se bañaba por uno de sus sirvientes con un cuenco de jabón. También fue el último emperador romano que pisó Roma, la antigua capital, en el año 663 después de Cristo. Incluso se alojó en el palacio de los Césares, 189 años después de que Julio Nepos fuera el último emperador antes que él en estar en Roma. Fue el último que se preocupó por las antiguas provincias romanas del oeste. Comprendió la importancia de las provincias occidentales restantes para montar la reconquista de las provincias perdidas del este. De alguna manera, un tipo de imperio romano occidental podría haber renacido bajo su gobierno, pero nunca llegó a eso. 9 usurpadores romanos occidentales bajo el gobierno romano oriental: Olympius Mitsitsos, Georgius Basil Onomagolos y Tiberius Petacius. Podríamos pensar que ahora todos los intentos de restaurar la línea occidental de emperadores romanos habían terminado, pero no, muy lejos de eso. Porque en 649 después de Cristo, durante el gobierno de Constans II, el exarca de Rávena mismo llamado Olympius se rebeló contra el mismo emperador romano oriental Constans II, declarándose contraemperador. Marchó a Sicilia en 652, pero él y su ejército fueron asesinados por una enfermedad desconocida, y así terminó la vida de este usurpador romano occidental. Luego, después de la muerte de Constans II, uno llamado Mitsitsos fue proclamado emperador en Sicilia, supuestamente contra su voluntad. Su rebelión duró 7 meses hasta que fue suprimida por Constantino IV y Mitsitsos fue ejecutado. Desde 710 hasta 711 uno llamado Georgius, después de la muerte del exarca Afravena, reclamó la autoridad imperial para sí mismo en Italia. No se sabe mucho más sobre él, solo que su usurpación fracasó. Pero Sicilia continuó siendo un caldo de cultivo para usurpadores, porque desde Constans II, Siracusa se había establecido como una posible residencia imperial romana occidental. Y así, en 717, llegaron noticias a Sicilia de que supuestamente Constantinopla había caído en manos del califato. Inmediatamente, un funcionario del estado de nombre Basil Onomagolos se declaró nuevo emperador, tomando el nombre de reinado de Tiberio. Sin embargo, esta rebelión también fue rápidamente sofocada por el emperador Leo III, y así otro aspirante a emperador romano occidental llegó a su fin, siendo capturado y ejecutado poco después. Pero aún no había terminado, porque en 730 o 731 uno llamado Petacius se declaró emperador en Italia, al norte de Roma, tomando el nombre de reinado de Tiberio. Pero el exarca de Rávena, Eutychius, que era leal al emperador Leo III en Constantinopla, marchó desde Rávena e instó al Papa en Roma a apoyarlo contra el usurpador. El Papa Gregorio II escuchó y envió refuerzos. Tiberio se había fortificado en Castrum Manturianense, se libró una batalla y Tiberio perdió y fue asesinado. Y así terminó el último de lo que podríamos llamar usurpadores romanos occidentales. De hecho,
esta fue la última vez que un usurpador romano del antiguo corazón romano de Italia intentaría establecer la autoridad imperial en Italia o Sicilia, las antiguas tierras del Imperio Romano. Aunque estos no fueron intentos directos de restaurar un imperio romano occidental, podemos verlos como usurpadores romanos occidentales contra un emperador romano oriental, lo cual personalmente encuentro muy fascinante. Incluso podríamos hacer el argumento algo gracioso y escandaloso de que Tiberio Petacio fue el último emperador romano occidental, porque Rómulo Augusto también fue solo un usurpador romano occidental 255 años antes que Tiberio Petacio. Encuentro ese pensamiento bastante divertido e hilarante. Solo algo en lo que pensar. Y solo 20 años después de la rebelión de Tiberio, cayó el exarcado de Rávena, y la influencia del Imperio Romano Oriental en Occidente comenzó a disminuir significativamente, pronto para ser reemplazada por otras potencias emergentes. Todos los intentos de restaurar una residencia imperial romana en Occidente ahora definitivamente han llegado a su fin, o lo hicieron. Porque como sabemos, el imperio de Carlomagno y luego el Sacro Imperio Romano también fueron una especie de intentos de restaurar el Imperio Romano. Pero más sobre eso en otra ocasión. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último Imperio Romano. Y me gustaría agradecer a nuestro nuevo miembro Sol Invictus, Carl Cieslak, que seguramente estoy pronunciando mal de nuevo. Lo siento. Muchas gracias Carl Cieslak por apoyar a Majorianus de una manera tan generosa. Y también me gustaría agradecer a Joa por volver como Sol Invictus. Muchas gracias Joa por continuar apoyando a Majorianus de una manera tan generosa. Y también me gustaría agradecer a nuestros dos nuevos seguidores, Kaiser, Viper Wolf y Wyatt Pringle. Muchas gracias Viper Wolf y Wyatt Pringle por su apoyo. Por supuesto, agradezco a todos los que apoyan a Majorianus de cualquier manera, ya sea mediante Patreon, la membresía de YouTube o una donación de PayPal. Gracias por apoyar a Majorianus para que pueda mantener este canal sobre la historia romana tardía. Y si quieres aprender más sobre lo que posiblemente podría haber sucedido si Julius Nepos hubiera restaurado el Imperio Romano Occidental, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre las guerras góticas y el legendario general romano Flavio Belisario, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y Bene Valete